estas dos grandes áreas de trabajo que son la adaptación y la mitigación. Entendiendo la adaptación como aquellas acciones que debemos nosotros hacer para poder adecuarnos a esos cambios que el cambio climático está generando en nuestros sistemas agroalimentarios, particularmente en el sector agropecuario. Y mitigación ya se hace más referencia a la generación de gases de efecto invernadero que generan esos cambios en el clima. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar específicamente de adaptación y, y es principalmente también porque adaptación es una de las cosas que nuestros países, en el contexto del trópico y en el contexto de nuestros países latinoamericanos, es a lo que más debemos hacerle énfasis en el sentido de que es el mecanismo, es el medio a través del cual podemos realmente abordar esos retos que nos está imponiendo los cambios en el clima. Entonces, estos son los 6 temas que voy a tocar en la presentación. Voy a presentarles unos resultados de unos análisis que hicimos a las políticas relacionadas con cambio climático y agricultura en América Latina. Luego, cuál es como el estado del arte de qué tanto se ha hecho en investigación sobre políticas de cambio climático y agricultura en la región. Y esto, cuáles son como los vacíos que nos lleva a identificar en este contexto. Voy a hacer un énfasis en el tema de adaptación en las contribuciones nacionalmente determinadas, porque es como a partir de estas contribuciones nacionalmente determinadas es que se empieza como a impulsar muchísimo más el tema de cambio climático en los países alrededor del mundo, y creo que vale la pena ver qué tanto adaptación está siendo tenida en cuenta allí. Voy a tocar también algunos procesos, algunos ejemplos de procesos regionales de política pública en el marco de adaptación y mitigación al cambio climático, que como la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima que ustedes conocen, y mencionar algo de la plaga, que es una iniciativa latinoamericana y del Caribe también que va alrededor de la acción climática. Luego hablar un poquito del contexto de las políticas de cambio climático y agricultura en Guatemala. Ustedes pues obviamente conocen mucho mejor que yo, pero a partir de esto, a partir de ese contexto en el que están en el estado de las políticas en este tema en el país, pues vamos a tener la discusión alrededor de eso. Vale la pena decirles que si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano. Hay una opción en Teams, en la aplicación, para que puedan levantar la mano, y Jesús tal vez me ayuda a estar pendiente de si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna intervención. Bien, entonces ya para entrar en materia, el estudio que nosotros hicimos fue básicamente tomar cuáles eran esas políticas, estrategias, planes, leyes, decretos que habían con respecto a cambio climático y agricultura, y tratar de identificar en esta línea de tiempo que ustedes ven acá, cuál ha sido como la dinámica de la formulación de políticas y este tipo de instrumentos de política pública en la región eh, en el pasar de los años. Básicamente esto es alrededor de un par de décadas atrás. Entonces, como ven, en el 95 pues es cuando surge todo el protocolo de Kioto, y este protocolo de Kioto lo que buscaba era tratar de llegar a un consenso entre los países del mundo para poder decir, ok, tenemos unos retos, hay problemas en términos de la generación de gases de efecto invernadero y lo que esto está provocando en el clima mundial y principalmente en el aumento de temperatura. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer algo. Entonces, el protocolo de Kioto es ese primer gran paso en donde ya los países empiezan a tratar de identificar, bueno, reconocer el problema y también ponerse de acuerdo en buscar soluciones. En ese contexto, el protocolo de Kioto toma gran relevancia porque es consecuencia de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es esta instancia que tiene la Organización de Naciones Unidas para hablar específicamente sobre los temas de cambio climático, y es allí donde se gesta todo el desarrollo de este protocolo de Kioto. Existen
cómo funcionan estos mecanismos, estos instrumentos de política pública a nivel global, es que si bien se toman decisiones y se hacen negociaciones a una escala global, los países deben ratificar después dentro de sus congresos o su sistema, su parlamento, dependiendo lo que la conformación, constitución política que tenga cada uno de los países, debe ratificar ese compromiso dentro de su país, de manera que alinea los compromisos que se hicieron o los acuerdos que se hicieron a nivel global con las políticas y los instrumentos que tienen a nivel nacional. Y acá podemos ver, por ejemplo, en qué momento se dio la ratificación del protocolo de Kioto. Esto fue más o menos con la Convención Marco de Naciones Unidas desde 95, luego hasta 2005 se vinieron a dar ya bastante número de ratificaciones del protocolo de Kioto y algunos países ya empezaban como a implementar estrategias, planes de política pública relacionada con cambio climático de agricultura. Es súper importante tener en cuenta que digamos que hubo como una pausa después del protocolo de Kioto en los temas de negociación de cambio climático a nivel global. Habían ciertos, la coyuntura política era difícil en términos de que no todos los países y aquellos que emitían mucho más gases de efecto invernadero no estaban ratificando esos compromisos. Y como ven acá, hay una gran brecha entre todo lo que estaba pasando a nivel nacional, que sí se empezaron a generar diferentes políticas, estrategias, decretos, planes, etcétera. En cambio, en nivel global hubo una pausa bastante grande hasta el protocolo, hasta el Acuerdo de París, que sucedió en 2015. El Acuerdo de París fue un hito en la medida en que a partir de este acuerdo ya hubo mucho más compromiso por parte de los países, sobre todo por aquellos que estaban emitiendo muchos más gases de efecto invernadero. Y allí también sucedió algo muy interesante y es que lo vamos a ver más adelante, el tema de adaptación al cambio climático fue tomando muchísima más fuerza. Y esto hace que también la participación de países, sobre todo los países en vías de desarrollo, tengan un mayor protagonismo en estas negociaciones de cambio climático. Y, por ejemplo, se arman coaliciones en diferentes regiones. Por el caso de África, hay una coalición africana para ir de todos los países que negocian su posición ante las Naciones Unidas a nivel global. Acá lo que veía, lo que les estaba comentando, hicimos este barrido por todos estos documentos, instrumentos de política pública en los diferentes países en la región. Y como ven, el tema de adaptación, la combinación de adaptación y mitigación toma muchísima fuerza después del Acuerdo de París. Antes habían políticas, la tendencia era mucho más a políticas específicas de adaptación y otras de mitigación, aunque siempre estaba como esa dualidad que tenían los países, sobre todos aquellos en el trópico, en donde realmente los impactos y los efectos de los cambios en el clima son mucho más evidentes en el muy corto plazo y tal vez las emisiones que generan estos países no son tan altas. Entonces siempre ha habido como esta dualidad de poder también involucrar acciones en adaptación y no solamente en mitigación. Y como ven, pues después del Acuerdo de París que ocurrió en el 2015, pues hay un aumento una preponderancia en las diferentes políticas que se generan en la región en términos de adaptación y mitigación. Esos fueron los países que se hicieron el análisis a nivel regional. Los números marcan cuáles fueron los documentos de política, qué tantos documentos de política hay en cada uno de los países. Hay particularidades a nivel subregional, digamos que en Centroamérica están 4 o 5 documentos de política, hay bastante relevancia del tema en estos países, dada la vulnerabilidad climática,
Y mientras que más hacia el sur se está en Bolivia, por ejemplo, solamente hay dos documentos de política que están asociados con agricultura y cambio climático. Algo que deberíamos hacer más adelante y el análisis, diga que no llegamos hasta este punto en el análisis es identificar, ok, qué tanta ha sido la efectividad de las políticas que se han venido implementando en cada uno de los países. Y esto digamos que la idea es que pueda dar insumos también después para poder generar instrumentos de política pública mucho más efectivos que lleven a intervenciones con mayor impacto en la población rural de los países. Y este análisis lo que nos da es también una oportunidad para ver cuáles son esos vacíos en la investigación del análisis de políticas públicas de cambio climático, agricultura y desarrollo rural. Entonces, es muy interesante ver que no en todos los países se ha venido trabajando sistemáticamente el análisis de las políticas de cambio climático y la efectividad o la implementación y luego efectividad de estas políticas que han tenido en los indicadores de desarrollo rural, por ejemplo, en nuestros países. Hay sectores altamente vulnerables al cambio climático, todos lo sabemos, agua, por ejemplo, salud, y altamente emisores que son la energía y en algunos casos la industria, que no necesariamente han sido abordados en los análisis y en la investigación en términos de política pública. Y esto es muy interesante porque las interrelaciones que existen entre los diferentes sectores es clave para poder tener una política integral de cambio climático en los países. No solamente hacer el énfasis en agricultura y bosques con todas las potencialidades que hay para poder contribuir tanto en mitigación como en adaptación, sino también ver cuáles son esas interrelaciones con los demás sectores. Y esto va a hacer que realmente haya una articulación y una integralidad en el abordaje del cambio climático en los diferentes países. No hay muchas investigaciones que han hecho énfasis en esta interacción, como ya lo mencionaba, y tampoco en los diferentes niveles de gobernanza. Y esto también es súper importante, lo vamos a ver más adelante como parte del análisis, y es que muchas veces estas políticas, y en particular este análisis fue para políticas a nivel nacional, están muy bien diseñadas o son muy robustas o tienen unas bases muy fuertes a nivel nacional, pero al implementar en las regiones, al implementar en los departamentos y municipios, es mucho más difuso la efectividad y la intervención como tal en estos contextos. Entonces es muy importante hacer énfasis en los diferentes niveles de gobernanza que existen en los diferentes países para poder hacer que la política pública que se da a escala nacional esté retroalimentada también por los procesos subnacionales y que al mismo tiempo pueda orientar y dar línea a las intervenciones que se realizan en los territorios. Y hay un ejemplo es de lo que ya venía mencionando Martín y que hemos venido trabajando, es el tema, por ejemplo, de las mesas técnicas agroclimáticas. Estas son a nivel subnacional y es allí donde uno, si bien hay unos lineamientos en generar información climática para la toma de decisiones a nivel nacional, hay que buscar la forma de que esa información baja a una escala más cercana a las familias rurales, al productor, a los que toman las decisiones día a día. Y ese es tan solo un ejemplo de cómo una intervención, de cómo una acción que puede venir de un lineamiento a nivel nacional, de generar esa información climática, pueda convertirse en algo mucho más aterrizado, útil y de fácil implementación a una escala subnacional. Otro de los hallazgos que vimos en términos de este análisis de política pública en los diferentes países fue que se ha hecho tal vez mucho análisis o más análisis, no muchísimo, pero sí se ha hecho más análisis en ver los procesos de formulación de política. Entonces, quiénes participan, qué actores están allí, qué tan inclusiva fue la formulación de una política de cambio climático para el sector agropecuario
y qué tanta diversidad de actores incluyó, pero no tanto se ha investigado hacia las etapas de adopción, implementación y evaluación de la política misma. Y esto debería ser algo que pudiéramos, se debería fortalecer de manera que los países tengan la oportunidad de aprender de lo que ha funcionado y poder revisitar y ajustar lo que no necesariamente ha funcionado en el marco de sus políticas y así ajustar para los próximos planes de acción, las hojas de ruta que se implementan y realmente poner a disposición esta retroalimentación que se da a los procesos de política pública desde su formulación hasta su evaluación. Y esto digamos que es un llamado para tanto los que están en el quehacer de formular la política e implementarla en el día a día, como ustedes que están trabajando todo el tiempo en llevar estas políticas a los territorios, sino también desde la parte de la ciencia. Entonces, entender un poco cuál es nuestro rol para que realmente los análisis que nosotros podamos hacer sean útiles en esos procesos de formulación e implementación y evaluación de política pública y no solamente hacer análisis que no necesariamente retroalimenten estos procesos. Los resultados que estuvimos analizando también en este estudio fue básicamente para identificar cuáles eran como esas diferentes dinámicas entre los actores, entre las diferentes acciones de política pública y entre los vínculos entre actores, las diferentes escalas, desde lo local hasta lo nacional e incluso internacional, y las diferentes acciones de política pública. Y aquí, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es un mapa de cómo está al final todo esto interrelacionado. Y es lo que les comentaba al principio de cómo es esa agenda internacional y eso a la final cómo está influyendo las decisiones que se toman en los países y cómo se intervienen en los territorios. Entonces hicimos un análisis de, bueno, qué compone, cuáles son los componentes de la dimensión internacional y ahí tenemos pues toda la agenda internacional de cambio climático con diferentes actores internacionales que van desde las Naciones Unidas y las instancias y las agencias que hacen parte de Naciones Unidas, pero también toda la cooperación internacional, todas las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional que están trabajando en estos temas y que también, por una parte, proveen financiamiento, pero también tienen un rol en promover políticas e iniciativas que se van dando en el mundo, pero también en los diferentes países. Y esto está vinculado a la agenda política nacional de cambio climático por lo mismo, por vía financiamiento, pero también vía las iniciativas que se promueven desde la cooperación internacional y desde estas instancias internacionales. Y allí vemos dos cosas en particular. Uno, la Agenda Nacional de Cambio Climático, que por lo general es liderada, en casi todos los países es liderada por el Ministerio de Ambiente, y las políticas nacionales sectoriales, y aquí estamos hablando específicamente del sector agropecuario, que muchas veces y en muchos países lo que yo he visto, por ejemplo en el caso de Colombia, a veces no necesariamente se hablan, si bien tienen conexiones supremamente importantes porque a la final lo que hagan se va a ver reflejado en el territorio donde habitan familias rurales, donde habitan actores que están trabajando en las cadenas de valor que están asociadas al sector agropecuario. En ambas, tanto en la Agenda Política Nacional de Cambio Climático como en la política sectorial de agricultura, hay una institucionalidad que incluye actores políticos, la misma sociedad civil, el sector privado, la academia, y hay unas interrelaciones. Ahí, como pueden ver en la parte superior derecha, las líneas punteadas muestran un relacionamiento un poco débil o indirecto. Las que están un poco más alargadas hay un vínculo intermedio y aquellas que son una línea de corrido son los vínculos más fuertes. Entonces, como ven, por ejemplo, para el caso
para el caso de la Agenda Política Nacional de Cambio Climático, es muy fuerte la relación con la sociedad civil. Hay movimientos en varios países de la región en donde la sociedad civil está bastante activa e incluso la academia tiene un rol bastante importante, mientras que el sector privado y los actores políticos, si bien hacen parte de la discusión, la acción climática, digamos, es más llevada por otro tipo de actores. Mientras que en las políticas nacionales sectoriales, como es el caso del agropecuario, eh, es súper clave el rol de los actores políticos y del sector privado más que de la misma sociedad civil y de la academia. Y ahora bien, vamos a la escala local. Tenemos las acciones de cambio climático a escala local y las acciones de política sectorial a escala local. Y vemos que, claro, la institucionalidad está mucho más relacionada con las acciones del sector como tal agropecuario, no necesariamente tan fuerte con cambio climático. Y hay diferentes roles para cada uno de los actores. La sociedad civil, otra vez, es muy activa a escala local sobre esas iniciativas, proyectos con organizaciones no gubernamentales, diferentes tipos de organizaciones a nivel local, comunitarias, que están trabajando en acciones muy puntuales con respecto a cambio climático. Mientras que en la parte sectorial es mucho más la institucionalidad pública que tiene este rol para poder implementar acciones y el sector privado, básicamente porque el sector privado es quien lidera pues, las acciones en las cadenas de valor asociadas al sector. La academia tiene un rol importante, pero digamos no es tan fuerte ni en uno ni en la agenda de cambio climático a escala local ni la sectorial. Y esto también digamos que es un llamado de atención para poder vincular mucho más al conocimiento que se genera en las instituciones universitarias y centros de investigación en nuestros países para poder hacer un llamado a esta integralidad. Con respecto a la agenda internacional, bueno, los actores internacionales, como ya venía mencionando, impulsan la agenda global de formulación de políticas y desarrollo de iniciativas de cambio climático. Diferentes actores, sea vía financiamiento o promoción de iniciativas y políticas globales. Tienen un rol preponderante los actores internacionales en el marco del financiamiento climático. La cooperación internacional es súper clave en la medida en que ponen recursos para poder apoyar a los países que necesitan ese apoyo financiero para poder implementar medidas tanto de adaptación como de mitigación y también fortalecer su desarrollo de políticas públicas e iniciativas de acción climática. La agenda internacional ha marcado la pauta en el abordaje temático de cambio climático y eso sí, no hay lugar a dudas. Es un tema que viene de la agenda internacional, es un tema que se puso y que lo lidera Naciones Unidas. El panel intergubernamental de cambio climático también es este ente que genera información útil y agrupa una serie de científicos de gran conocimiento alrededor del mundo para poder orientar cómo las sendas en términos de las acciones que se deben dar en torno a cambio climático. Y las discusiones a nivel global han permitido el acercamiento entre países anexo y no anexo 1 en términos de las responsabilidades de cambio climático. Y esto no lo había mencionado antes, pero como ustedes saben, los países anexos son aquellos países que tienen responsabilidades, que tienen una contribución mucho más grande a las emisiones de gases de efecto invernadero y está compuesto principalmente por las economías pues, más grandes del mundo. Y no anexo 1 son el resto de países cuyas contribuciones en gases de efecto invernadero no son tan altas y pues no tienen economías tan fuertes a nivel global. En términos nacionales, hay un reto en la articulación de políticas de cambio climático con las políticas sectoriales o macroeconómicas.
Y esto digamos que si bien se ha avanzado en varios países y se ha tratado de cerrar esa brecha, todavía hay un reto en términos de articulación, sobre todo de los objetivos que se están persiguiendo y cómo se persiguen. Lo que se ve es que ahorita con toda esta coyuntura de la pandemia hay una oportunidad para que haya una reactivación económica de manera diferente, que no sigamos haciendo lo mismo como lo venimos haciendo para desarrollar nuestras economías, sino que pongamos acciones que puedan ayudar a reducir las emisiones, a tener unas economías mucho más sostenibles, y se esperaría que fueran un poco más articuladas entre los objetivos de cambio climático per se y con los objetivos del sector del desarrollo agrícola, agropecuario de nuestros países. La alineación entre los intereses y los objetivos es frecuentemente débil. Bueno, esto ya lo venía hablando, lo cual imposibilita una implementación coherente y efectiva. Las políticas de cambio climático podrían ser más holísticas, más integrales y así generar mayores sinergias con las políticas de otros sectores y a otras escalas. Y esto es sin duda un llamado a que no solamente desde los ministerios de Agricultura que debe acercarse y apropiarse del tema de cambio climático, sino desde los mismos ministerios de Ambiente y otras instancias, incluso ministerios de Finanzas o de Economía, poder empezar a articular para que las políticas y las iniciativas que se implementen tengan de una vez un componente transversal que aborde los retos tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. De igual forma, la agenda política nacional de cambio climático es impulsada principalmente por la sociedad civil, como ya lo venía mencionando. No necesariamente para la mayoría de los países en que se hizo este análisis, los actores públicos o políticos tienen este cambio climático como una prioridad, además de los ministerios de medio ambiente, que son los que lideran la agenda nacional. Y esto, digamos, es algo que es repetitivo en los diferentes países, pero que ya se están haciendo bastantes esfuerzos para poder hacer ese vínculo, ¿no? El hecho de que un Ministerio de Agricultura tenga la unidad de cambio climático o tenga una unidad de sostenibilidad que vayan pensando ya cómo desde el interior del ministerio se van trabajando estos temas, es un avance grandísimo para poder empezar a hacer esa sinergia entre las diferentes agendas de política pública. Las políticas nacionales sectoriales tienen la atención tanto del sector privado como de los actores públicos por su importancia económica en el corto, mediano plazo. La agenda de cambio climático tiene la particularidad que es una agenda de mediano y largo plazo cuando no estamos hablando de variabilidad climática, que son los cambios que tenemos año a año. Pero si hablamos en términos de gases de efecto invernadero, por ejemplo, estamos teniendo una agenda mucho más de largo plazo que difícilmente es, es palpable para los gobiernos, los cortos periodos de gobiernos que tenemos en nuestros países, y no hay como una política de Estado que lidere y que marque la pauta en estos temas, sino que muchas veces al cambiar los gobiernos se cambia la dirección. Y a escala local, bueno, lo que ya venía mencionando, hay una persiste y es evidente según el análisis que nosotros hicimos en los diferentes países de América Latina, en donde no hay una sinergia entre las acciones locales y las nacionales. La agenda pública nacional está yendo hacia una dirección, trata de dar lineamientos, pero lo que pasa en el territorio muchas veces es distinto a lo que se espera que ocurra desde una política nacional. Y esto es algo que todos los actores, no solamente desde la parte pública, sino también la sociedad civil, el sector privado y la academia misma, puede contribuir a que haya esa mayor sinergia. Es algo también muy importante todos estos movimientos que se están dando de la sociedad civil para poder hacer a la ciudadanía mucho más
consciente de su rol en este tipo de políticas de cambio climático y en el sector agropecuario. Y yo creo que eso es una oportunidad que se está gestando también en esta coyuntura, pero que también se venía hablando con todos estos movimientos de jóvenes que venían adelantando una iniciativa para transformar como tal la forma como se está llevando el desarrollo económico en nuestros países y en el mundo entero. Bien, entonces hay ciertamente avances en términos de poder generar documentos de política que orienten el accionar en términos de cambio climático de agricultura. Vimos que después de 2005 se ha venido dando una interesante generación de documentos, estrategias, planes para poder poner lineamientos de política pública bastante importante en la región. Sin embargo, bueno, todavía quedan esas articulaciones y esa integralidad entre las diferentes políticas. En América Latina, particularmente, predomina el abordaje dual de adaptación y mitigación y es muy interesante porque no es necesariamente, ni siquiera en el principio del protocolo de Kioto se estaba viendo exclusivamente mitigación, sino adaptación ya empezaba a aparecer en algunos documentos de política pública. Hay muchas oportunidades para seguir investigando los procesos de política pública y yo creo que no es una, digamos, es estudiar cómo son estos procesos de política pública no es solamente desde la academia, sino desde las mismas instituciones que son los que están generando ese conocimiento y que están inmersos en el proceso para identificar qué funciona y qué no. Esa simple reflexión ayudaría muchísimo para poder tener lecciones aprendidas y poder identificar qué cosas y cómo podemos mejorar la intervención y la implementación de política pública con relación a cambio climático y agricultura en nuestros países. Debe haber mayor diálogo entre la investigación y los procesos de política pública y ciertamente lo que decía Martín, estos diálogos es una plataforma para incrementar ese diálogo, incrementar ese intercambio de conocimiento que se puede generar para que desde ambos lados aprendamos y que podamos contribuir a que lo que aprendamos ayude a mejorar los efectos y los impactos que van a tener las diferentes intervenciones que hagamos desde la investigación, pero también desde los formuladores, implementadores de política pública como lo son ustedes. Es importante y uno de los temas que hay que hacerle bastante énfasis desde ambos, desde la investigación, pero también desde el mismo proceso de política pública, es identificar cómo monitorear la efectividad y eficacia de esas políticas de cambio climático. Y eso es lo que a la final también va a ser clave para poder ir posicionando mucho más el tema y generar que en nuestros países sea cada vez más importante hablar de estos temas, no solamente como algo de ambiente, sino como un tema que realmente está afectando cómo producimos hoy en día nuestros alimentos, cómo las familias rurales tienen su ingreso diario para poder desarrollarse personal y competitivamente dentro de las diferentes cadenas de valor. Y esto va a ser muy importante que se pueda realizar en los diferentes países, ver cómo analizamos realmente si las políticas han sido efectivas o no. Ahora voy a hacer a mirar de manera particular las contribuciones nacionalmente determinadas. Y bueno, como ustedes saben, estas contribuciones nacionalmente determinadas son compromisos que los países miembros de la Conferencia de las Partes, es decir, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, han aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París. Y esto ha sido con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero principalmente. Estos retos están realizados con base en las respectivas situaciones de cada país y las capacidades mucho más realistas, aterrizadas que tiene cada uno de los países. Y se centran por lo general, la mayoría
de los países se centran en acciones de mitigación, las incluyen, pero también están los compromisos en adaptación, financiación o innovación tecnológica por parte de varios países que sometieron sus contribuciones nacionalmente determinadas, NS en inglés. Sin embargo, un llamado que se ha venido haciendo por diferentes instituciones, yo recuerdo mucho CEPAL, por ejemplo, hizo un análisis en donde al sumar todos estos compromisos que tienen los países, al menos en América Latina y en el mundo, no alcanzarían a reducir, a mantener la temperatura, el aumento de la temperatura a 1.5 grados, como es lo que se esperaba en el Acuerdo de París. Y por eso es clave la adaptación sostenible e incluyente en la medida en que si bien se están haciendo esfuerzos para que no haya un aumento tan alto de temperatura, sí va a ser o sea, igual vamos a tener que adaptarnos a los diferentes cambios en el clima. Entonces, es allí donde las políticas públicas juegan un papel fundamental y estas contribuciones nacionalmente determinadas son clave porque no es solamente el compromiso que el país hace, sino la ratificación también que hacen dentro de los países y se ponen de acuerdo dentro de los países cómo van a llegar a esas diferentes metas que se comprometieron. Yo voy a hacer un barrido muy rápido sobre el que tienen, cuáles son como las características principales de las NDCs en los países de la región. Esta información la tomé del Climate Watch Data, ahí dejé el enlace cuando yo les pueda compartir esta presentación para que la tengan y pueden consultar. Es un website que analiza un poco el contenido de las NDCs, de todos los países que han sometido sus NDCs y tiene pues información interesante también a nivel de país. Entonces, en este caso, en qué países se ha identificado agricultura como sector vulnerable en el marco de la CNDC en la región? Entonces, aquellos que están en amarillo son los países que han identificado el sector agropecuario como un sector vulnerable y lo han manifestado así en sus compromisos nacionales. Y los que están en azul son aquellos que no han incluido. Por ejemplo, casi todos los países de Centroamérica incluyeron a la agricultura como uno de los sectores vulnerables, a excepción de Panamá. ¿Qué tantos países incluyeron adaptación en las NDC? Eso también es algo interesante. Y como ven, prácticamente todos los países de la región incluyeron adaptación, acciones de adaptación en sus NDC. Y esto marca un hito importante en la medida en que cambio climático debe dejar de ser visto solamente como la reducción de gases de efecto invernadero, sino también como la adaptación que hay que llevarse a cabo para poder hacer frente a esos retos que los cambios en el clima están imponiendo. Algo muy interesante es la mención de las sequías en los NDCs de los diferentes países de la región. Muchos de los países mencionan sequías como riesgo climático. En Centroamérica casi todos, a excepción de Panamá y Belice. Incluso en Sudamérica estamos viendo que Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Venezuela incluso lo ponen como uno de los riesgos más importantes que tienen y la connotación de incluirlo en la CNS es la importancia que tiene para el país, para los países y además que no solamente están mostrando, están dejando en evidencia la importancia que tienen, sino que se están comprometiendo a implementar acciones con respecto a eso. Y en este caso son las medidas específicas para agricultura. Entonces, ¿qué países pusieron medidas específicas para el sector agropecuario y qué países no? Y básicamente la mayoría de los países de la región incluyeron medidas específicas para el sector, lo cual denota la importancia del sector para estos países. Bueno, exceptuando Brasil, Paraguay y Panamá, Cuba también, que no lo incluyeron, pero la mayoría de los países lo incluyen, lo cual es
supremamente relevante y además tiene todo el sentido cuando no solamente en términos del Producto Interno Bruto, sino sobre todo en términos de empleo, el sector agropecuario es uno de los más importantes en nuestros países. Para el caso de Guatemala, el país priorizó en su contribución nacionalmente determinada, priorizó el sector agricultura para adaptación, la zona costera, el manejo de riesgo de desastres, ambiente y salud. Y en mitigación incluyó el sector de energía, uso del suelo y cambio de uso del suelo, forestal, agricultura, también aparece como un sector priorizado en el marco de las acciones de mitigación, y desperdicios y procesos industriales. Esto es muy interesante en el caso de agricultura, es porque el sector tiene una dualidad. Por un lado, es uno de los sectores más vulnerables cuando estamos hablando de variabilidad climática. Vemos que las familias rurales que se dedican a la producción de alimentos son uno de los más afectados cuando ocurre una sequía o una inundación o cuando hay diferentes eventos climáticos que ponen en riesgo pues, la producción, la cosecha de sus cultivos. Pero al mismo tiempo, la agricultura es un detonante de deforestación en muchos de nuestros países y esto genera emisión de gases de efecto invernadero. Cuando se hacen esos cambios de uso del suelo, allí lo que se está liberando es gases de efecto invernadero que también están contribuyendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en el sector agropecuario, que para agricultura es tan importante tener en cuenta la adaptación como la mitigación y tenemos a la mano soluciones de ambos, ¿no? Y esto es algo que debe reflejarse en las políticas que tenemos en nuestros países. Y ese también es de la página de Climate Watch Data, en donde hicieron un análisis para cada uno de los países, hacen un análisis del vínculo entre las metas de NDC y los objetivos de desarrollo sostenible. Y saqué los resultados para el caso de Guatemala, del actual NDC. Entonces, muestran el vínculo, estos son las diferentes metas que tienen cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y muestran entonces los que están con colorcitos son aquellos que tienen algún vínculo, que las NDC están abordando alguno de estos, en este caso educación, energía limpia, la acción climática pues es uno de los que más tiene, vida bajo el agua, los diferentes alianzas para alcanzar los objetivos, hambre cero, industria, innovación, infraestructura. Y bueno, y en términos generales, lo que se ve es que si bien hay una vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente para el caso de Guatemala, sino para el caso de todos los países, debería haber una articulación mucho más estrecha entre los compromisos que se plantean en la NDC con los compromisos que también se tienen en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay una oportunidad para fortalecer estos vínculos en estos procesos de actualización que se están dando actualmente en los países con respecto a sus NDC. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda. No, Daisy. Dale. Bien, ahora uno de los ejemplos que quería traer a colación era la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima. Y esta estrategia trata de ser uno de esos ejemplos en los que se busca identificar las sinergias entre, por un lado, la productividad, tener un sector agropecuario mucho más productivo, eficiente, de manera que pueda ayudar a que hayan unos medios de vida sostenibles para la población rural, pero que también encuentre las sinergias entre la gestión integral del riesgo y la adaptación al cambio climático y variabilidad climática,
Y también que identifique cuáles son esas oportunidades para poder contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero a través de paisajes agrícolas sostenibles bajos en carbono. Entonces, esta estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima fue un esfuerzo liderado por el Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo del CAC, del Consejo Agropecuario Centroamericano, en donde buscaban aterrizar un poco más cómo se traduce la acción climática en el sector agropecuario y cómo los países de la región pudieran tener algunos lineamientos que pudieran llevar a una implementación efectiva de las acciones de cambio y variabilidad climática en el territorio, pero que al mismo tiempo contribuyeran a su desarrollo rural y al mejoramiento y competitividad del sector agropecuario en los países. Estos son los 3 ejes de la política. Cada uno de estos ejes tiene líneas estratégicas que apuntan a medidas puntuales que desde el SICA, la institucionalidad a nivel regional, se piensan promover y se pueden apoyar a los países en su implementación. Y algo que ya había mencionado con respecto a los CNSs, pero que también se hizo para esta estrategia, es vincular cada una de esas líneas que tiene cada uno de estos ejes estratégicos a su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es con el propósito de que cada acción que se haga en el marco de esa estrategia, cada intervención, cada proyecto, cada iniciativa liderada por cualquier sector, no necesariamente solo el sector público, pudiera de una vez estar contribuyendo a esos objetivos de desarrollo sostenible y que se pudiera de una vez trazar esa contribución desde la implementación de la estrategia hasta los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un eje transversal muy importante en donde toca diferentes temas, dentro de ellos el portafolio dinámico de inversiones y género, juventud e inclusión social. Este portafolio dinámico de inversiones es una propuesta que sale desde la estrategia para poder ayudar a los países a tener un portafolio de proyectos que les ayude a implementar la estrategia, pero que esté en línea con los instrumentos nacionales de cambio climático de agricultura y que pudieran ser inversiones que están guiadas por las necesidades y por las prioridades de los países y no necesariamente por los intereses de actores externos de cooperación internacional o iniciativas externas que vienen de una vez con carácter direccionado a los diferentes temas en los países, sino que hubiera como una forma de tener un portafolio de proyectos que fuera dinámico, que se estuviera construyendo y que los países y los cooperantes pudieran, a partir de esos portafolios, poder identificar cuáles son las inversiones prioritarias y más estratégicas en los diferentes ejes estratégicos de la estrategia SAC. Y en género y juventud social, juventud y inclusión social, pues la idea es identificar a lo largo de todas las intervenciones que se hacen en cada uno de estos ejes, cómo el rol de la mujer puede dinamizar esos procesos, cómo los jóvenes pueden hacer que haya una mayor dinamización de la agricultura hacia lo digital, por ejemplo, hacia mejorar los procesos, hacia hacerlos más eficientes y que hubiera también un reconocimiento del conocimiento ancestral, del conocimiento local de las comunidades que tenemos todos en nuestros países, donde se debe facilitar ese diálogo de saberes entre lo que las comunidades conocen por su experiencia, por su conocimiento de los territorios, pero lo que también la ciencia puede brindar para poder mejorar y hacerse mucho más resiliente a los cambios en el clima. Como les mencionaba, para cada uno de los ejes hay líneas estratégicas. En este caso estoy mostrando el eje de gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático, pues porque el énfasis acá era hablar sobre adaptación, pero para productividad,
para los sistemas productivos, para sistemas más productivos y resilientes, hay también líneas estratégicas para paisajes sostenibles bajos en carbono también y para las otras líneas transversales también. Y acá uno de los aspectos de las líneas estratégicas es la gestión de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la investigación, transferencia e innovación agrícola orientada a la adaptación al clima. Y aquí es clave en todas las tecnologías, prácticas innovadoras, medidas de bioseguridad, fito y zoosanitarias para la planificación de acciones. Es una de las cosas clave, digamos, que se han venido priorizando y que ya los países trabajan muchísimo en estos temas y que la idea es que se pueda fortalecer ese trabajo que ya se ha venido desarrollando. Promover las alianzas entre la comunidad científica y tecnológica con el sector académico, sector privado, sector público para poder difundir esas buenas prácticas para la gestión del riesgo agrícola. También el tema del mejoramiento continuo de la información y el conocimiento para la gestión de riesgo de adaptación de la agricultura al cambio climático es clave y allí es donde, por ejemplo, el intercambio, la generación de intercambio de información climática y agroclimática es clave para poder hacer una mejor planificación y poder tomar mejor, por lo menos, decisiones más informadas sobre las actividades agrícolas que se realizan en los diferentes países. También generar y comunicar sistemáticamente de manera oportuna y en el lenguaje apropiado esa información de gestión de riesgo y adaptación a cambio climático, y esto pensando muchísimo en que el lenguaje en el que yo me expreso no necesariamente es el que entiende todas las comunidades en nuestros países, sino que debe haber un lenguaje muy apropiado de manera que los diferentes actores, desde el público, desde las comunidades rurales, desde el sector público, puedan entender a qué nos estamos refiriendo con gestión del riesgo de adaptación y cuáles son esas acciones que se deben implementar. Y algo también clave es el uso de metodologías y modelos para poder evaluar los riesgos, vulnerabilidades, pérdidas y daños del sector agrícola, que esto también la idea es que pueda informar otra vez procesos de formulación de política pública. La promoción de mecanismos de transferencia, distribución y retención de riesgos, y allí es supremamente importante todo lo que tiene que ver con microfinanciamiento, ahorros, créditos, incentivos ambientales, el uso de seguros e instrumentos innovadores también para poder hacer esa transferencia de riesgos en el marco de ASAC, la implementación de instrumentos de planificación no solamente a nivel nacional, sino a nivel subnacional y local para la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Y algo que también es muy importante es el fortalecimiento y la conservación del uso sostenible de la agrobiodiversidad. Ustedes en Guatemala y muchos países de nuestra región hay una riqueza en cuanto a la agrobiodiversidad con la que contamos, y creo que esto es un aspecto muy importante en el marco de la adaptación al cambio climático, y es el reconocimiento de los territorios bioculturales y cómo estos contribuyen a la diversificación productiva y a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra población, considerando que algunos de ellos tienen características que pueden ayudarnos a mitigar los efectos negativos ante condiciones climáticas extremas. Y esto incluye programas de diversificación, también la formación y participación de las mujeres, jóvenes rurales y grupos étnicos en los sistemas agroproductivos, de manera que usen sosteniblemente y conserven la agrobiodiversidad. Y en esta parte están los elementos habilitadores. Este es como los elementos transversales, ya no solamente con respecto a gestión de riesgo y adaptación a cambio climático, y lo quería mencionar principalmente por esta línea estratégica que hace referencia a los mecanismos de integración del principio de igualdad y equidad entre los géneros, así como el enfoque intergeneracional y la inclusión social en las acciones ASAC. Porque pues el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación de Guatemala lideró una iniciativa para poder generar como una guía, un paso a paso, para poder implementar cómo se puede
hacer una inclusión de género mucho más integral en la medida en que se implementan acciones de agricultura sostenible adaptada al clima. Esto lo lideró Martín, la unidad de cambio climático, con la unidad de género del MAGA, y creo que es algo muy útil porque está pensado no solamente para el nivel nacional, sino también para los extensionistas, para todos los actores que están trabajando en los territorios, de manera que puede usarse y tenerse en cuenta en la medida en que se va interviniendo en las acciones en el territorio. Y esto solamente para mostrarles un poco el proceso de formulación de la política de la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima, y lo único que yo quiero hacer mención aquí es la importancia de hacer un proceso inclusivo en donde hayan involucramiento de actores de la academia, pero también del sector público, del sector privado, de las mismas comunidades y gremios, cooperativas, y que haya un proceso en el que se pueda involucrar las diferentes partes para que se trate de llevar, de tener una política pública que sea mucho más inclusiva en las estrategias, pero también en los objetivos que se toman en cuenta para poder implementar una política pública, no solamente de cambio climático, no solamente de agricultura sostenible adaptada al clima, sino cualquier tipo de política pública, que yo creo que esto es un proceso de aprendizaje que ayuda a que a la final seamos más los que implementamos la política, que es los que formulamos la política misma. Y algunos de los aprendizajes que tuvimos en este proceso es, por un lado, que es clave poder alinear los lineamientos globales a nivel mundial con los intereses regionales, y pues en el caso nacional con los intereses nacionales. Hubo también un dinamismo muy importante en términos de la presidencia pro tempore que había en ese momento, Costa Rica, y esto fue fundamental para poder posicionar la agenda y hacer expedito el proceso de formulación. Pues como ustedes vieron en la diapositiva anterior, pues fue un proceso relativamente corto el de formulación de unos 6 a 9 meses. El liderazgo de la Secretaría Ejecutiva del CAC y del Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos, yo creo que ahí es clave el rol que ellos tienen para poder articular acciones transversales a los diferentes países, y en este grupo técnico realmente se trata de usar no solamente el conocimiento que ellos tienen en cada uno de los países, sino de apalancar el conocimiento de diferentes instituciones que pueden aportar a las discusiones y hacer y las iniciativas mucho más robustas técnicamente. También fue una consulta abierta. Y esto también fue interesante porque se logró tener retroalimentación no solamente de países de la región, sino de otros países, también viendo un poco cómo podían aportar en ese proceso de formulación de la política a partir de la experiencia en otros países. Y pues hubo una integración con otros grupos técnicos del CAC, es decir, no solamente el del Grupo Técnico de Cambio Climático, sino también estuvo involucrado el Grupo de Innovación y Tecnología, el de Seguridad Alimentaria, el de Agricultura Familiar, y yo creo que eso es lo que debe pasar con las diferentes políticas en los países. Bueno, y ya para finalizar, un recuento muy breve de lo que ustedes me imagino que conocen con mucho más detalle que yo. En Guatemala, digamos, cómo ha sido el proceso en términos de política pública, cambio climático. Entonces, en el año 1995, Guatemala ratificó su compromiso con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y el protocolo de Kioto lo ratificó en el año 1999. A nivel regional, como actor, pues como parte del SICA, es un actor importante dentro de los convenios centroamericanos sobre cambio climático, que fueron en el 93 y 96, y la declaración también de San Pedro Sula, que se dio en el 2008.
Y esto ha derivado en el trabajo conjunto regional en la implementación de medidas coordinadas para la atención de acciones de vulnerabilidad compartida y fenómenos climáticos. De igual forma, a partir de los acuerdos de paz, se contribuyó a incrementar el valor de la temática ambiental en la agenda nacional y a dar atención a otras demandas de diferentes sectores. Esto fue liderado por el Ministerio de Ambiente y otros ministerios en articulación. Y en cuanto al uso, manejo y conservación del recurso hídrico, han existido diversas iniciativas del DEI, de las cuales están en proceso de concretarse. Sin embargo, esta es una de las temáticas clave para poder regular el uso, el acceso y el uso eficiente del recurso hídrico en el país. En 2017 se inicia el desarrollo de la tercera comunicación de cambio climático y el primer reporte bienal. Entiendo que todavía está en ese proceso de construcción esta tercera comunicación. En el 2018 se aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el cual sirve como marco orientador de las acciones de gestión de riesgo a desastres en Guatemala. También se desarrolló el Plan Estratégico de Cambio Climático en 2018-2027 y con su respectivo plan de acción. Y en la actualidad se ha incorporado el tema de cambio climático en la política nacional de riego y en la promoción de una política ampliada 2020-2032. Esto hace evidencia del avance en la construcción de políticas y planeación estratégica con el enfoque de cambio climático para el sector agropecuario. Ha habido una relevancia cada vez mayor de estos temas en el país. Sin embargo, persisten retos clave, principalmente en la implementación y ejecución de dichas políticas y planes, sobre todo lo que ya hablábamos de aterrizarlo o bajarlo al territorio. La priorización detallada y zonas de población vulnerable es uno de los retos que no solamente están en Guatemala, sino también en otros países. Y es importante al momento de hacer una planeación, una planificación efectiva de las acciones y de las intervenciones, no solamente en cuanto a cambio climático, sino en general en agricultura. También es uno de los cuellos de botella ha sido los elevados costos de implementación de estas políticas, pero allí es donde esa interacción al formular las políticas con los ministerios de Hacienda, ministerios de Economía o Finanzas es clave para poder lograr los arreglos institucionales que van a poder hacer que estas agendas se lleven a cabo con los diferentes actores que deben hacer parte. Finalmente, quisiera plantear algunas preguntas para la discusión. Siéntanse en libertad de poder plantear su perspectiva. Voy a leer las preguntas y tal vez Jesús o Martín me ayudan a identificar quiénes están interesados en dar alguna respuesta. Bueno, una de las primeras preguntas es, si creen que las políticas actuales están generando un impacto suficiente para adaptar a los sistemas agroalimentarios a la variabilidad y cambio climático. Si, digamos, las políticas que están actualmente son suficientes o no y por qué. No sé si empezamos con esa pregunta primero y luego seguimos con las demás. Adelante, Edgar, veo que se levanta la mano. Buenas tardes, perdón. Sí, yo creo que las políticas actuales, digamos, están impactando muy mínimamente a nivel mundial, porque no todos estamos siendo efectivos en aplicarlas. No digamos el país de los Estados Unidos, que no quiere accionar en esa línea, y no digamos los países como el nuestro, que es Guatemala, que no queremos un cambio, no queremos
aceptar que el cambio climático ya es un hecho y que tenemos que accionar con costumbres negativas que tenemos hacia el ambiente, como el que sabemos de que la pólvora contamina 5 veces el ambiente, y aún así insistimos celebrando el día de San Pedro, el día de San José, acá pocos ratos, y con unos 100 o 20 bombazos en el día. Y asimismo los cumpleaños, cuántos guatemaltecos somos, cuántos humanos sabemos en el país, en el mundo, que celebramos a lo tonto, diría yo, quemando el dinero con la pólvora, de una manera no lógica, que podemos dirigir esa inversión en actividades de adaptación hacia el cambio climático. Otra línea que yo critico como guatemalteco también es el exagerado cambio de uso que tenemos en el país. Algo que achaco yo, nosotros no somos productores de palma, aceite, pero estamos cambiando los bosques de una manera tan insostenible. Tenemos casi toda la franja del norte ya plasmada con plantaciones de palma africana. A mí me dicen de que es sostenible, pero mentira. Estamos terminando con el recurso forestal de una manera tan negativa, porque de esa manera estamos terminando con la biodiversidad que existe en estos recursos forestales que estamos acabando. Estas son algunas ideas que tengo yo que encajan, digamos, en que las políticas actuales no están siendo tomadas con la mayor certeza posible para lograr adaptarnos al cambio climático. No digamos el acuerdo 236-2006, que lo venimos dejando a cada periodo gubernamental, lo estamos postergando y postergando, y da risa, pues, da risa porque las municipalidades ya cuando van a terminar su periodo piden ampliación. Entonces, ¿en qué estamos realmente? Pues 2006 a 2020 ya llevamos 16 años de atraso en el manejo de nuestras aguas servidas. Lo mismo nuestros desechos sólidos. Todas las municipalidades no manejan adecuadamente sus desechos sólidos. Estamos lanzando los desechos sólidos al suelo sin ningún tratamiento, sin saber que estamos contaminando las fuentes subterráneas que tenemos en el país, y un sinfín de cosas que yo les puedo decir, pero yo creo que es suficiente con esto poco que les he dado a conocer, y felicitar a la ingeniera por el amplio conocimiento que tiene, pero realmente nosotros no estamos generando el impacto suficiente positivo para poder adaptarnos al cambio climático, porque ya solo nos queda adaptarnos al cambio climático. No sé si han visto los videos del deshielo que está ya accionando, digamos, en los polos. Ese es un mensaje que nos están dando, pero no queremos entender. Digamos, este es un problema, digamos, viral que nos vino a caer en estos días, y posiblemente van a estarse acercando estos problemas a poco tiempo, que van a ir desmando, digamos, la contaminación ambiental, porque si hemos escuchado que realmente ha habido un efecto positivo, digamos, en el ambiente, es lógico. ¿Por qué? Porque el ser vivo más inteligente del planeta Tierra no está saliendo a las calles, no está saliendo a las playas a contaminar. Por lo tanto, creo que nosotros estamos diezmando, digamos, nuestra existencia en el mundo. Únicamente, y gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Edgar, por su intervención, y tiene toda la razón.
Lo que mencionaba de los cambios en el uso del suelo es algo que está pasando no solamente en Guatemala, sino en diferentes partes de la región y es uno de los principales problemas por los cuales se está generando deforestación y esto mismo, ese cambio de uso del suelo también afecta em, eh, por un lado genera emisión de gases de efecto invernadero, pero por el otro también transforma las dinámicas de los sistemas alimentarios de nuestros países. Y eso es uno de los aspectos que creo que debemos tener mucha atención estamos hablando de sistemas, de un sistema agroalimentario, no solamente la producción, no debemos hacer énfasis únicamente en la producción, sino en todos aquellos actores que hacen parte de ese sistema, que eso nos involucra a nosotros como consumidores, pero también a aquellos que comercializan los productos, aquellos que transforman los productos, digamos, todos estos actores en la cadena, que todos tenemos un rol para la adaptación al cambio climático, en la medida en que podemos implementar medidas que reduzcan ese impacto negativo de nuestras acciones, de nuestras actividades económicas, pero también en identificar cuáles son esas oportunidades para poder identificar cómo hacer más resilientes nuestros sistemas agroalimentarios. No sé si hay algún otro comentario sobre esta pregunta. Pido la palabra. Sí. Muy buenas tardes a todos. Quisiera felicitarla y agradecerle por su valiosa exposición que nos ha hecho en esta tarde. Yo más tengo una pregunta. ¿Usted conoce algún país en el área en la región latinoamericana que tenga mucho éxito en la implementación de políticas públicas en la agricultura y en la alimentación, digamos, y que realmente las políticas públicas que hayan diseñado tengan impacto? Porque nosotros la experiencia que tenemos es que somos buenos para diseño de políticas. Yo pues he participado en mucho diseño de políticas en Guatemala, pero el problema es que el tejido social cambia a veces, es muy variable. Y entonces el cuello de botella lo hemos visto en la implementación de políticas, partiendo del contexto nacional, luego pasando al contexto regional y finalmente en el contexto local. Entonces sí sería bueno conocer, usted que ha hecho un análisis en extenso sobre las políticas públicas en materia agrícola a nivel latinoamericano, que me gustaría saber si usted conoce algún país donde usted nos puede compartir esa experiencia adicional. Me quedo en el tema de agricultura porque si me voy a la parte de adaptación al cambio climático sería mucho más complejo tratar de ver esa implementación de políticas, pero esa es mi duda que tengo nada más. Si pudiera responderme, se lo voy a agradecer. Sí, bueno, hay diferentes experiencias en diferentes países. Y bueno, digamos, yo sé mucho más en términos de cambio climático y agricultura, no exclusivamente agricultura, pero por ejemplo, en el caso de Colombia hay una iniciativa que ha sido bastante interesante y es todo lo relacionado con alianzas público-privadas. Cómo a partir de estos mecanismos de alianzas público-privadas se han podido implementar diferentes iniciativas en donde no solamente dependen del gobierno, del sector público, sino que el rol del sector privado es clave en la implementación de acciones en los territorios que trabajan al mismo tiempo con cooperativas, asociaciones de productores y digamos que esto hace un poco que se materialice de una mejor forma la política pública en términos del sector agropecuario. Chile también tiene unas experiencias interesantes, más desde el punto de vista forestal. Ha implementado bastantes políticas que tratan de avanzar muchísimo en ese tema.
Uruguay, por ejemplo, con relación a ganadería, también ha tratado de acoplar sistemas integrales de ganadería con otros cultivos, con otros sistemas productivos, y ha sido bastante exitoso en el escalamiento, en la implementación de estas iniciativas, también con el involucramiento no solamente del sector público, sino de otros actores, incluyendo el sector privado. Eh, no hay, digamos que países que tengan todo, que saquen 5 en todo, ¿no? En realidad depende, son casos muy específicos, casos de éxito que son, que dependen mucho del contexto, el contexto en cada caso. Pero así por mencionarle algunos, hay experiencias interesantes en diferentes países y con mucho gusto le puedo compartir información más adelante sobre los que yo tengo conocimiento. Ahora, en materia de cambio climático de agricultura, en Colombia, desde 2013-2014, el Ministerio de Agricultura está implementando una iniciativa eh, muy ambiciosa en, en trabajar con los gremios, con el sector privado, con las asociaciones de productores, en implementar acciones tanto de adaptación como de mitigación en el sector agropecuario. Y esto ha hecho que el involucramiento de los gremios haya aterrizado muchísimo más las acciones y haya podido hacerse de una mejor manera la implementación de la política pública a escala local, a nivel de productor. Y este tipo de alianzas han sido muy importantes, es por la escalabilidad que se le ha podido dar a las intervenciones. Si fuera solamente el gobierno haciéndolo solo, sin trabajar conjuntamente con los gremios, pues tal vez el impacto no hubiera sido tanto. Ahora, bien, todavía toda iniciativa tiene limitaciones y falta todavía por incluir otros gremios e incluso trabajar, identificar la manera de poder trabajar con esos agricultores que no necesariamente están agremiados, que ese también es otro reto. Pero digamos que se ha venido avanzando y es una experiencia bastante interesante también de cómo se ha podido posicionar el tema de cambio climático en el sector agropecuario. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Martín. Sí, yo creo que tal vez hay un desfase en la elaboración de una política y la implementación. La política lleva un determinado tiempo y para que podamos empezar a echar mano de las directrices que genere la política, pasa demasiado tiempo. Y entonces creo que nosotros vamos rezagando nuestras acciones y cuando nosotros empezamos a implementar ciertas actividades, pues esto es un constante cambio. Ya tendríamos que estar viendo en otros temas. De repente empezamos con mitigación y ya vamos por adaptación. Entonces creo que ha habido ese desfase en la implementación de políticas. Tienes toda la razón, Martín, y eso pasa con bastante frecuencia en los diferentes países de la región. Y creo que me das paso un muy buen preámbulo para la siguiente pregunta. Entonces, si esos son los retos, lo que ya hemos venido discutiendo, ¿qué debe pasar entonces para que las políticas sean mucho más efectivas en términos de adaptación al cambio climático y que realmente generen impacto? ¿Qué creen ustedes que debería pasar? ¿Cuáles serían como qué es lo que podríamos hacer desde cada uno en nuestro rol para poder, o que deberían hacer otros también para poder que estas políticas realmente sean más efectivas y realmente estemos incrementando la adaptación de nuestro sector? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Primero quiero felicitarla, muy clara el tema de que realmente algo que todos sabemos, por lo menos en Guatemala,
existe una gran cantidad de políticas que lamentablemente si fuera como está en papel, no tendríamos la cantidad de problemas que tenemos en el país. Creo que en este tema, para que una política realmente genere impacto, lo que debe suceder es que muchas políticas solo son un camino ideal o soñado sin un presupuesto. Las políticas muchas veces no aterrizan en planes concretos y esos planes nunca tienen un costo para poderse realizar. Entonces, al final nos quedamos con el camino soñado, pero no con una ruta que nos permita realmente empezar a avanzar para que eso pueda convertirse en una realidad. Entonces, creo que las políticas deberían de contar con programas y planes específicos, con presupuestos y actores, porque muchas veces esa es otra situación, que no existen responsables directos. En el tema de cambio climático, el MAG asume ciertas atribuciones, el Ministerio de Ambiente otras, las municipalidades otras, y no está claro realmente cuál es la función y el rol que cada uno debe de asumir en esas políticas. Y creo que de esa manera podrían generarse con mucho más impacto, ya que lamentablemente muchos proyectos que vienen al país buscan a qué política podrían adaptarse para desarrollar determinado tipo de proyectos, en vez de ser financiamientos que vengan a impulsar los programas que nacieran desde la misma política. Entonces creo que es un poco desde esa línea que podrían tener un impacto mayor y ser mucho más realistas al momento de implementarse. Gracias. De acuerdo, Saúl. Yo creo que hay un aspecto clave que has tocado es esa articulación entre los lineamientos que se incluyen en la política pública y el financiamiento. Debe ser clave, y por eso mencionaba también que idealmente debería involucrarse también en el desarrollo de todas estas políticas al Ministerio de Finanzas o al de Economía o al de Hacienda, en donde realmente se pueda, en la medida que se hace políticas, de una vez se estén planeando los presupuestos que van a hacer que esa política realmente pueda implementarse. Y ese es un tema supremamente sensible que no necesariamente pasa así en nuestros países, y debería haber una planificación mucho más articulada en ese aspecto. No sé si hay algún otro comentario. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda Sebastián aquí de la mesa técnica de Quetzaltenango, de la mesa agroclimática. Mucho gusto. Siguiendo un poquito al tema del compañero que me antecedió, a nivel nacional es mucho más difícil, creo yo. Creo que el proceso debe ir a la inversa, desde los esfuerzos municipales, desde los comités de agua de cada municipio, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia cabalmente en Olintepeque, Quetzaltenango, en donde se tuvo participación de las instancias como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la universidad, la municipalidad, por sobre todo, quien juega un rol muy importante en esto. Pues construimos la política ambiental municipal con el apoyo de todos, conscientes de todo eso, con el compromiso de tener un acuerdo gubernativo, un acuerdo municipal, perdón, que pudiera no solamente aprobar esto, sino más bien asignar año con año un rubro para el trabajo, digamos. Y ese funcionamiento empezó a partir de este año. Y rubro específicamente para esto no hay, sino más bien una coordinación con las oficinas forestales u otras oficinas que trabajan de alguna manera medio ambiente. Muchas de las oficinas forestales,
reciben apoyo por incentivos forestales, que son montos grandes. Entonces, se alinea, digamos, la política ambiental con esto, más la participación de los comités de agua y otros comités, pues le dan vida a esto. Creo yo que a la medida que vayamos creando modelos a nivel municipal, y esta experiencia creo que se va a empezar a hacer en Huehuetenango, en otros lugares, y teniendo ya desde la base elementos como esta, ¿por qué no avanzar a nivel nacional, pero con experiencias exitosas a nivel de la región de Guatemala, ¿verdad? Muchas gracias. Martín. Sí, gracias Freddy y Sebastián por sus aportes. Creo yo que debe ser de ambos lados o ambas vías, doble vía, en el sentido de que si ustedes ven la política, obliga a hacer un fondo de cambio climático, que es el FONC. Ese fondo no sé si cuenta con dinero y está por ley debería contar con presupuesto. Pero si nosotros desde abajo o de actores locales no podemos empezar a generar los proyectos que son a nuestra consideración lo elemental en nuestro trabajo, no podemos como solo llegar a pedir dinero sin una justificación. Y creo que ahí es donde cobra validez ese empoderamiento que puede tener unos comités gestores de agua, de recursos naturales, una mesa técnica que pueda generar proyectos que puedan ir subiendo en conjunto. Están los consejos de desarrollo departamental también, aunque son más difíciles los accesos a presupuesto, pero también tenemos que animarnos a presentar proyectos. Sí, totalmente de acuerdo, Martín, y muy interesante la experiencia que plantea Sebastián. Yo creo que, y de acuerdo con Martín, deben pasar procesos en las dos vías. Y es allí donde ocurre el proceso de retroalimentación también de las políticas públicas, en donde al ver experiencias a nivel local de cómo se puede implementar, de cómo se puede tomar ese liderazgo para empezar a implementar este tipo de políticas públicas, pues el gobierno nacional también puede tomar eso como experiencia. Y tú lo mencionabas, Sebastián, ya se va a empezar a hacer algo similar en otras regiones y creo que es ahí donde se complementan los diferentes procesos que ocurren a las diferentes instancias de gobernanza. Y, y allí también se evidencia cómo la problemática que tenemos en el sector y en particular con las acciones de cambio climático nos concierne a todos. Nos concierne a los actores a nivel nacional, pero los actores a nivel local tenemos un rol también supremamente clave y está básicamente en las manos de los actores locales la implementación de las diferentes medidas. Si bien el cambio climático es un problema global, cuando estamos hablando de adaptación es netamente local. ¿Quiénes se adaptan al final de cuentas? Son los mismos agricultores, los mismos actores en el territorio los que se vienen a los que tienen que buscar cuáles son los diferentes mecanismos, medidas, prácticas que tienen que implementar para poder adaptarse. Y es allí donde se juega un rol supremamente importante esas iniciativas a nivel local. No sé si hay algún otro comentario, si ahí está Creo que Norbert. si Norbert, Amelia, alguno de los dos tiene el micrófono abierto. Sí, buenas tardes. Soy Amelia de Adini, Guatemala. Hola, Amelia. Hola, Amelia. Hola, hola. ¿Tendrán alguna experiencia de alguna política que haya surgido a nivel local y que se hagan después se establezca la política? O sea, saltar de lo local a lo nacional. ¿Alguna experiencia en tema de adaptación o agricultura? Bueno, yo, así como tal, de una política que haya pasado de lo local a lo nacional en este momento, no se me viene a la mente. Lo que sí he visto es de una, que digamos es otra escala, pero de iniciativas muy locales de comunidad, a nivel de comunidad, se ha logrado influenciar
la formulación de política pública a escala departamental. Aquí en Colombia estamos divididos por departamentos, municipios y municipios. Entonces, una experiencia de pronto no ha llegado a nivel nacional todavía, pero sí desde el trabajo comunitario que se ha venido desarrollando. De hecho, nosotros hemos sido parte del proceso en el marco de la iniciativa que lidera Jesús de territorios sostenibles adaptados al clima, en donde a partir de esta experiencia se pudo, las comunidades participaron de la formulación de la política de mujer rural a nivel departamental. Y toda la experiencia que se había vivido en este territorio se plasmó como una oportunidad para cómo las mujeres podían ser protagonistas en la implementación de la acción climática, de medidas de adaptación y medidas de mitigación en el territorio, en el departamento del Cauca, y cómo los jóvenes podrían ser promotores de estas acciones hacia mejorar la competitividad y el desarrollo rural en esta zona. Entonces, digamos, no ha llegado todavía hasta el nivel nacional, esta escala departamental, pero estamos viendo que es una incidencia, una influencia que hubo desde el nivel comunitario hasta el departamental. Muchas gracias. Dale, Creo que Norbert. Ahora sí, Norbert. Ok, buenas tardes, mucho gusto. Norbert Rosa de la GIZ, Programa Adaptate. Yo estoy de la opinión que las políticas del gobierno, sea de adaptación al cambio climático o de agricultura, que necesitan para saber si son efectivas o que generan impacto, necesitan un sistema de monitoreo robusto que deja o que le permite realmente ver medir los avances con indicadores claras y definidas. Yo sé que ese es un tema bastante amplio y es muy difícil, hablando solamente de la gobernanza de las políticas, ¿no? Gobernanza a nivel nacional, regional, local, municipal. Y creo que ahí tiene que ser un monitoreo vinculante con las demás políticas, por ejemplo, a niveles municipales, por un lado, y lo otro, pienso que hoy en día estamos haciendo como país, en el sector se está dando avances, y estoy seguro que nadie lo sabe, nadie lo monitorea, y mucho menos que lo resuma, digamos, en un sistema ya establecido. Por eso pienso que hace falta, como digo y repito, como cualquier política, hace falta de establecer un sistema de monitoreo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norbert. Sí, totalmente de acuerdo. Y digamos que allí, en el tema de mitigación, digamos que hay un poco más de avance, en la medida en que ya en varios países se ha venido trabajando en los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. En el caso de Colombia se ha generado un sistema en el que todos los proyectos que tengan, cuya función o cuya misión sea, cuyo objetivo sea abordar temas de mitigación al cambio climático, deben llenar unas fichas, por más local que sea el proyecto, por más pequeño, pero deben llenar unas fichas en donde de alguna forma esto va alimentando un sistema que después la idea es que se agregue la información y se pueda decir cómo estos proyectos que están en el territorio nacional, cómo están contribuyendo a las metas de mitigación. Esto en la parte de mitigación, digamos que como muchas otras cosas están un poquito más avanzadas en cuanto a ese monitoreo. En adaptación hay un reto muchísimo más grande y es no más cuando estamos definiendo la misma adaptación en un contexto específico, puede tener otra definición en otro contexto. Los indicadores también
digamos que hay una complejidad mucho más amplia con respecto al monitoreo de la adaptación en sí. Y pues en términos de política pública eso también es un reto bastante grande. Y ya lo mencionaban, en la parte de formulación somos bastante hábiles, pero no necesariamente en la parte de monitoreo y efectividad de las políticas. Y comparto contigo que este debería ser una prioridad para poder aprender de las mismas, para poder evaluar qué funcionó, qué no, y poder mejorar las políticas públicas y poder realmente ver qué tanto estamos avanzando o no con ellas. No sé, Martín, ¿cómo estamos de tiempo? Martín y Jesús, ¿alcanzamos a hacer las otras preguntas o cómo avanzamos? Yo considero que de repente los demás compañeros, si quieren hacer las preguntas, que para no ocupar más del tiempo que está establecidas estas reuniones, que puedan hacer sus comentarios, preguntas, para poder ir viendo cómo entramos en diálogo con ellos. Perfecto. Entonces, dejamos abierta a cualquiera que quiera comentar. Las preguntas que teníamos acá como pauta, uno es, bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta en términos de las políticas de adaptación? ¿Qué actores deberían estar involucrados? Y todos los que están en este momento son los que llamarían los que deberían estar involucrados tanto en formulación e implementación de la política, y si no, ¿quiénes faltan? Y cuáles son esos vacíos en términos de información técnica científica que hacen falta para poder fortalecer los procesos de política pública en términos de adaptación. Eso creo que es algo muy importante también, tener un insumo técnico en donde se pueda realmente generar diferentes políticas que sean mucho más robustas con la información y con la evidencia científica que se pueda tener a la mano. Dejo entonces, Martín, para que los que quieran comentar con respecto a estas 3 preguntas lo hagan. Muy bien, yo creo que también, así como lo estamos ahorita platicando con Jesús, Norbert dice que hay que dar un sistema de monitoreo para todas las políticas o programas de acciones que tenemos. Nosotros como Ministerio de Agricultura, la Unidad de Cambio Climático está desarrollando junto con PNUD y FAO por el programa ENAP Agricultura un monitoreo, evaluación y reporte, en el cual hay indicadores que te van a decir si estás avanzando en tus acciones, si estás teniendo un buen resultado, se han estancado o merecen que se le asigne más presupuesto o que se le ponga más interés a estas prácticas. Entonces creo que de a poco nosotros como Unidad de Cambio Climático nos estamos conformando en una unidad compacta que pueda dar solución o seguimiento a muchos de los proyectos que hace dentro del ministerio. Es importante decirles de que esto da pie al Sistema Nacional de Información de Cambio Climático que lo maneja el Ministerio de Ambiente, lo hemos trabajado en conjunto. Y dando respuesta a algunos comentarios, preguntas que están aquí, las 3 que nos hacen falta, creo, y tú ya lo dijo Daisy, es importantísimo de que empiece a participar en las reuniones de inicio de proyecto o iniciativas el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a presentar algún proyecto hay que empezar nuevamente de cero con ellos como para poder justificar. Y como ellos no cuentan con una unidad de cambio climático, el técnico que participa en las reuniones muchas veces es formulador de proyectos, pero que no tiene ese contexto de cambio climático. Entonces creo yo que al momento de poder empezar a hacer proyectos, lo que he visto yo es de que ellos empiezan a preguntar ¿y para qué? ¿Y cómo? ¿A qué vamos ¿para qué vamos a dar pie a esto? Entonces creo yo que es importante que empecemos a involucrarlos desde un comienzo. Hay que identificar los actores. Ellos tenían lo más cercano a unidad de cambio climático, creo que es una estrategia fiscal ambiental, creo yo. Entonces creo yo que ahí es donde nosotros empezamos a ver la necesidad de que necesitamos a más actores que tengan el conocimiento o que estén vinculados a cambio climático para que aceleremos los procesos.
Otra parte que, dando respuesta a la pregunta 5, en temas de adaptación nosotros no contamos con una línea base bastante sólida y esa hay que empezar a armarla. Aunque lleve demasiado tiempo, debemos de armarla porque ese es el que te va a dar pie si tú estás haciendo bien tu trabajo, si estás cumpliendo con lo que salió el proyecto, porque si no tenemos una línea base, ¿con qué lo vamos a comparar? Entonces creo yo que aquí todos los que están aquí presentes pues no son ajenos a estos temas. Claro, nos colaboran desde el punto de vista en este tema de agricultura a fortalecer las acciones que tenemos, pero el trabajo en conjunto se queda en trabajo conjunto técnico y al momento de poder subirlo a partes de toma de decisiones como autoridades, pues el seguimiento técnico ya se queda a un lado. Entonces creo yo que aquí es donde podemos trabajar en conjunto con todos, cooperación, Ministerio de Ambiente, las demás instituciones, sociedad civil, sector público-privado, del sector agropecuario, que al tener toda esta iniciativa del conjunto, creo que tiene mucho más peso a nuestras autoridades y se le da la seriedad al caso. De acuerdo, Martín. Sí, yo creo que todo lo que tú has mencionado es totalmente válido y pertinente. La inclusión de las instancias del Ministerio de Finanzas es clave y otra vez debería suceder con mucha mayor frecuencia en cada iniciativa, proyecto que se realiza. Y la información en términos de adaptación es la línea base, eso es clave para poder determinar cuál es el nivel de avance que están que está ocurriendo a partir de la implementación de las diferentes intervenciones. Y es un reto para todos, pero creo que en las diferentes iniciativas en las que se viene trabajando en los países lideradas por cooperación, por sociedad civil, por el mismo sector público, valdría la pena hacer como una recopilación de todas esas iniciativas que muchas de ellas necesitan de una línea base. Puede que no necesariamente sea la misma en todos los casos, pero se puede empezar a tener un consenso de cuáles son esos mínimos que para ustedes, para el gobierno, es clave que todos los proyectos que se implementan en el país tengan esos mínimos de línea base cuando vayan a implementar un proyecto de adaptación. Y eso daría un lineamiento que cuando se implementen estos proyectos, pues ustedes tengan acceso a esa información y pueda ser útil también para tomar las decisiones en relación con adaptación al cambio climático en el sector. Yo quería agregar también algo es que ahorita pues recordando un poquito un proceso que llevábamos adelantando antes de que iniciara el tema de la pandemia y que creo que tiene una relevancia ponerlo a colación en este momento, y es que en la región de Oriente mantuvimos un diálogo también en la mesa de cooperantes con la idea de trabajar en la generación de métricas similares, ¿no? Que va muy relacionada con el tema del monitoreo. Y en ese sentido, pues creo que también es importante pues contar aquí un poquito que ese proceso se quiere seguir adelantando y es al final poder lograr que tengamos la misma forma en la que medimos en los diferentes proyectos, tanto bilaterales como de pronto de gobierno. Si logramos ponernos de acuerdo por lo menos en algunos indicadores, al final es más fácil poder hacer el tema del monitoreo y seguimiento, ¿no? Entonces también es un poquito como para poner ahí aquí en la discusión y plantear de pronto que podríamos avanzar hacia tener las métricas similares, ¿no? Que nos permitan hacia futuro eso. Es cierto. De acuerdo, sí, no, y buenísimo que en esa iniciativa ya se está empezando a discutir el tema. Y creo que sería algo también muy interesante para poderlo tener en cuenta después en otras partes del país, ver qué tan bien funciona y se pudiera también llegar a esos mínimos o esos indicadores comunes que se pudieran tener en términos de adaptación. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, si no hay más comentarios, si les parece, podemos dar
dar cierre a la presentación. No sé si estás de acuerdo, Martín. Sí, claro. Bien, entonces acá en esta diapositiva, si ven, está mi correo electrónico, está la página, cualquier consulta que tengan, no duden en hacérmela llegar. Está pues siempre la vía directa con Martín y con Jesús, pero les dejo ahí mis datos para que puedan cualquier consulta también visitar la página donde tenemos diferentes proyectos, resultados, investigaciones, donde mostramos todo lo que hemos venido haciendo, no solamente aquí en América Latina, sino en las diferentes regiones del mundo. Y no quería finalizar sin antes compartirles que este jueves estamos haciendo el lanzamiento de la iniciativa de transformación de los sistemas alimentarios en un clima cambiante y vamos a hacer, es un evento global que se está haciendo, es una iniciativa que está involucrados muchísimos actores a nivel global, del sector público, sector privado, sociedad civil, mejor dicho, hay un montón de actores que están involucrados en esta iniciativa, en donde lo que busca es promover acciones muy concretas para poder empezar a hacer esa transformación de los sistemas alimentarios de manera que sean mucho más sostenibles ante un clima cambiante. Entonces, este jueves se va a empezar con sesiones que empiezan desde Australia. Y van a haber sesiones simultáneas de 1 hora, viniendo desde Australia, pasando por India, luego Europa, y ya cuando llegan a nuestra zona horaria, vamos a tener una súper interesante sobre finanzas sostenibles para la transformación de estos sistemas alimentarios. Esta sesión yo la voy a estar liderando con otras personas que son sobre todo del sector financiero, que están involucrados en este tema de la sostenibilidad, y va a estar en español también. Entonces los invito a que si quieren pueden participar, pueden entrar a la página y poder participar en esta sesión que va a estar súper interesante. Va a ser a las 12 del mediodía hora de Colombia, 11 de la mañana hora de ustedes, y bueno, están cordialmente invitados a todo este lanzamiento de esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos por su atención, por darme la oportunidad de conversar con ustedes un rato sobre este tema tan interesante y bueno, espero que no sea el primero ni el último y que podamos seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Dey. Yo quiero, aprovechar el final también, Martín, pues para invitarlos al diálogo de la próxima semana, el otro lunes. En el transcurso de esta semana estaremos enviándoles la invitación. La idea es que comencemos ahorita un ciclo en el que vamos a estar hablando principalmente de mejoramiento genético en especies de interés para el país. Estamos por definir como tal todavía la agenda y el orden en el que van a ser, pero la idea es que hablemos un poco de mejoramiento genético frente a variabilidad climática para maíz, frijol, para forrajes en el tema de ganadería, y algunos otros productos. Entonces, la invitación es para la próxima semana, les estaremos enviando y pues para que podamos estar en este diálogo nuevamente. Muchas gracias. Martín. Dígame. Alejandro. Martín. Sí, Alejandro. No sé si, buenas tardes. He tratado de comunicarme, pero por fallas técnicas no he podido. No sé si aún puedo hacer algún comentario. Con mucho gusto. Sí, he tratado, mil disculpas porque traté en el transcurso del desarrollo del mismo. Sin embargo, me fue un poco difícil. Al final de cuentas lo estamos haciendo. Solo quisiera hacer un pequeño comentario en relación a los temas que se ha tratado, que es de suma de interés para Guatemala y los países. Indudablemente las políticas públicas, como es del conocimiento de ustedes, son acciones de gobierno con cuyos objetivos. En Guatemala contamos con la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Indudablemente no se ha implementado, yo creo, no se ha implementado en su cabalidad.
Yo diría que dos factores importantes hay ahí. Una, la falta de voluntad política. La otra, que debe ser coercitiva, de carácter obligatorio. Para el efecto tiene que haber una norma jurídica que obligue a los entes rectores a implementar la política. De esa manera considero que podemos avanzar. Otra es que recuérdense que en el seno del Congreso de la República tengo entendido que está o va a entrar en tercera lectura la Ley de Agricultura Familiar. Recordemos que el objetivo de esa ley es promover la agricultura familiar, impulsando el incremento sostenible de la producción familiar. Ahí podemos avanzar bastante en relación a la agricultura, indudablemente a la adaptación del cambio climático. Esa podría ser, son mis opiniones. Indudablemente es una responsabilidad de todos. Me refiero el poder local, las entidades del Estado, especialmente el Ejecutivo, para que pueda ser efectivo los instrumentos existentes en Guatemala en materia de cambio climático, en materia de agricultura, aunque en agricultura no contamos con mucha herramienta o no contamos con herramientas que obliguen a la entidad como tal a implementar la agricultura. Gracias, Martín. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Alejandro es de la UDRI, de nuestro Ministerio de Agricultura, la Unidad de Interculturalidad. Ahí estamos, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y muy interesante. Yo creo que es clave lo que menciona de la articulación de las diferentes políticas y tanto la política de desarrollo rural como agricultura familiar son claves para poder realmente implementar acciones en los territorios de adaptación a cambio climático y bueno, totalmente de acuerdo con el planteamiento que hiciste. Muchas gracias por tu intervención. Gracias, feliz tarde. Gracias, gracias. ¿Ya no hay ninguna otra intervención, compañeros? Bueno, yo creo que ya están yéndose los compañeros. Damos cierre. Daisy, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido todo tu conocimiento y el contexto que tenés con los diferentes países que por medio del programa de CICAPS ustedes apoyan. Gracias por ese apoyo que nos brindan a la Unidad de Cambio Climático. La Unidad de Cambio Climático abre las puertas a cada uno de ustedes para fortalecimiento de conocimiento y acciones que hace el mismo ministerio. Muchas veces sabemos de que el ministerio es extensión, pero no sabemos si que tiene una unidad muy especializada de pesca, de enfermedades, control de plagas, tanto en animales como en vegetales. Entonces creo yo que la Unidad de Cambio Climático puede ser ese enlace necesario con los demás compañeros fuera del ministerio. Tenemos entendido una mesa técnica muy desarrollada en Chiquimula, en la cual la Unidad de Cambio Climático no ha participado mucho, pero queremos estar ahí para brindar el apoyo necesario de parte de nuestro Ministerio de Agricultura hacia todo el personal que está vinculado al sector agropecuario, y ahí es donde nosotros vamos fortaleciendo las acciones de cada uno de nosotros, vamos actuando, nos vamos vinculando con otros actores, presentamos a otras ramas en este caso, BISAN, que es el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pues ayuda también, interesadísimo en las mesas técnicas, en el cual es importante, como bien lo dijeron, de que no solo es un actor, son muchos actores y entre más seamos, fortalecemos más nuestras acciones. Entonces creo que estos diálogos que se están desarrollando, que salieron por medio de una plática informal que teníamos con Jesús, pues ha ido tomando ese interés, ese valor agregado en estos tiempos, y como bien lo dije, la participación de los ponentes pues ha sido muy, muy interesante. Hoy tenemos la participación de Daisy, que tiene el contexto de América Latina bien fresco, y la experiencia que tiene ella pues fortalece nuestras tomas de decisiones y esa amabilidad de compartir estos casi 2 horas 15 minutos con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias y no, un placer poderlos acompañar. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Para el otro lunes.
Gracias, feliz tarde. Gracias, Héctor. Gracias a todos, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Orcival, cuídate, Orcival. Hay como 3 compañeros de Udri, feliz tarde. Ivo, saludos, Ivo.